Dios les bendiga, amados hermanos. Igualmente, amigo, a todos, un abrazo, un saludo muy especial, muy cariñoso para cada uno de ustedes. Vamos a tener nuevamente la enseñanza a través del medio del WhatsApp. Este mensaje que estamos transmitiendo por aquí también será el mensaje en la escuela dominical de hoy mismo también. Lo he titulado La experiencia del viaje de Jacob, tomando base en Génesis capítulo 28. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujeres de las hijas de Canaán. No tomes mujeres de las hijas de Canaán. Una orden paterna, una orden que tenía que ver, que se salía también de los contornos paternos, pero que también tenía que ver por su jerarquía o monarquía, cuando los padres decidían qué mujeres podían tomar a sus hijos y cuáles mujeres no lo podían hacer. Bien, la experiencia del viaje de Jacob. Todos sabemos el desenlace que se presentó en esa familia a través de Esaú y Jacob. El uno era dedicado a la casa, en los quehaceres de la casa, y el otro era dedicado al campo. Dos cosas diferentes, pero con una misma forma, una misma mirada de una familia. Ambos tenían la manera de proveer, de ser, de hacer, de disponer, bajo la dirección de padre y madre. Y la historia bíblica relata que este hombre, su padre Isaac, quedó sin vista, quedó ciego, y un día determinó que él se iba a morir, y antes de morirse le daría la bendición a su hijo primogénito, y en este caso a Jacob. Perdón. Y así lo puso, así fue. Entonces, a Esaú, perdón. Entonces la Rebeca, la esposa de Isaac, porque ya ellos habían hecho un convenio por una comida, y ya esa bendición no iba a reposar sobre Esaú, tenía que ser sobre Jacob, que era el hijo menor. Pero ellos lo habían negociado. Es importante mirar, hermanos, amigos, todo esto. ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Qué tuvo que ver con la vida de ellos? Mucho. ¿Qué tiene que ver nuestro tiempo y la vida de nosotros? Pues mucho, mucho. Porque uno tiene una promesa, ellos la tenían. Y la promesa que nosotros tenemos es la salvación del alma, la bendición del Dios Altísimo. Y uno a veces también puede negociar la salvación por precios muy bajos, por placeres de la vida pasajera, por mentiras y por otras cosas más, por engaños, por traición, en este caso a Dios, al alma y a sí mismo. Y tiramos por tierra lo que Dios preparó. Entonces, por eso he titulado La experiencia del viaje de Jacob. Él tuvo que salir para no repetir ese ideal hermoso. Lo que el uno hizo, lo que el otro hizo, es algo largo y aquí el tiempo no me da para esto. De todas maneras, él se fue, inducido por su madre. Se fue. Engañó a su hermano, engañó a su padre. Se hizo pasar por su hermano. Y qué bueno es que nadie se haga pasar
ni por el Señor, ni por la iglesia, ni por ti. Aquí en Valledupar hay una persona que parece que supe que está montando una iglesia ahora en esta pandemia la montó. Él en sus trabajos estuvo una vez por Pueblo Bello, por otros lugares, y se hizo pasar primero por mí y segundo también que él era mi asistente para recibir algunos beneficios de esto. El motivo del viaje de Jacob, la salida del hogar paterno, fue su pecado. Todo esto entonces lo podemos aplicar. La salida de nosotros de la iglesia, de la congregación, puede ser un pecado. Según Génesis capítulo 27, los versículos 41 al 45, relata la historia. El motivo de ese viaje fue su pecado. Lo obligó a huir. La Biblia dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. Jacob llegó a una ciudad que se llamaba Luz. La luz siempre será, o la luz fue, será, es y será siempre una esperanza para el que ande en tiniebla, para el que viva o habite en sombras de muerte. La luz siempre va a rescatar al que está en peligro. Es una oportunidad que se brinda. Y él le cambió el nombre. La puso Betel. Y eso es casa de Dios y puerta del cielo. O sea, no hizo un lado la palabra luz. Mejoró el nombre de la ciudad. Nosotros, aunque creíamos en Dios, nos predominamos creer en Dios y que al mismo tiempo vivíamos en el adulterio, en la fornicación, en el vicio del alcohol. Éramos borrachos y la Biblia dice que el borracho no entra al reino de los cielos. Pues nos sentíamos bien creyendo en Dios de la manera en que lo hacíamos, porque veíamos de verdad ciertas bendiciones alrededor nuestro. El que Dios nos bendiga, nos bendijo y nos esté bendiciendo no quiere decir que por eso soy salvo. La salvación tiene que ver es con la gracia y la bendición la puede adquirir cualquier persona hasta mejor que uno. Pero nosotros estamos llenos de la gracia divina del Señor. Entonces el nombre se cambia. Hay una luz de esperanza buena. Pero cuando ya se trata de Betel, que es casa de Dios y puerta del cielo, es diferente. Ya yo estoy dentro de la casa del Señor, porque Dios ha rescatado mi vida. Entonces, sobre su pecado o sobre sus pasos pecaminosos, 2 veces engañó a Esaú y a su padre. Eso fue un Génesis capítulo 27, el versículo 19. Y puede mirar el verso 36 del mismo capítulo. Y esto entonces, estar ahora en la casa de Dios, aunque hay un pasado oscuro, negro de nuestra vida, el de la Biblia dice que para el más vil pecador hay perdón, hay esperanza. El hecho es mirar a Dios, reconocerlo mediante un arrepentimiento y dejar una vida antigua y comenzar una vida nueva en la presencia del Señor Jesús. Gloria al Señor. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Pero ese pecado lo puso de... Perdón, ese pecado o ese pasado, vamos a mirarlo mejor de esta manera, ese pasado lo puso de su padre, lo separó de su padre. Lo digo de esta manera también, pensándolo bien. Lo separó de su padre ese pecado, porque él le tocó salir de la casa de su padre, a huir. Ya les había dicho que el impío huye sin que nadie lo persiga, y él salió huyendo.
con una dirección que su madre le había dado hasta donde tenía que llegar en casa de algún familiar. Y su papá le había dicho que no tomara mujeres extrañas. Eso fue la parte en que nosotros escogimos. Mujeres extrañas que no pertenecieran a ese linaje. Personas extrañas que no pertenezcan al linaje cristiano del bautismo en nombre de Jesús. Bautismo del Espíritu Santo. Bautismo de lo que Juan el Bautista predicó, el arrepentimiento, el perdón de pecados. Entonces, los separó de su padre y lo puso en peligro de muerte. Ahí nos encontró el Señor Jesucristo viviendo en sombras de muerte a toda la humanidad. En sombra de muerte. Si había un árbol que no, le daba sombra, era el pecador, era la muerte. Y es completamente lamentable que cuando la bendición que yo tenga es muerte, entonces la bendición es ninguna. No es ninguna. Porque hay muchas bendiciones que se adquieren, pero con el esfuerzo de nuestra voluntad, de nuestro trabajo. Y lo que se adquiere con el esfuerzo, bueno, gracias a Dios, porque lo estamos haciendo, nos estamos esforzando para esto. Gracias a Dios por eso. Ve el versículo 41 del libro 27 del Génesis. Habla allí de que Jacob huyó de Saúl, de su hermano. ¿Verdad? Y uno a veces cuando se va de la iglesia, uno huye de los hermanos, uno no quiere saber nada. Yo digo en mi posición de pastor, y ahorita mismo conozco a alguien, una persona a quien aprecio, de verdad, lo estimo, y él para mí también tiene un aprecio, pero él cometió un incidente pecaminoso, y él ahora mismo no quiere, a mí no me contesta el teléfono, y él no quiere saber nada de Dios. Entonces eso es huir de la presencia de Dios, de su Padre y de la iglesia. Eso le pasa a mucha gente. Es más, hay algunos que aborrecen. En Romanos capítulo 6, el versículo 23 de ese capítulo, dice que la paga del pecado es muerte. Entonces Saúl quedó allí, expuesto a eso. En la salida quedó en peligro de muerte. Le doy ese dos versículos en Génesis 27:41 y de Romanos 6:23. Con un futuro incierto quedó este hombre. Su tío, que pasó a ser su suegro, lo puso a trabajar, trabajó 21 años por una mujer. Porque trabajó 7 o 14 años, trabajó 7 por la que a él le pareció bien, la que escogió, pero aquel cumplió sus órdenes y le entregó la que debía entregarle. Ahí también hubo engaño. Entonces la Biblia dice que lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. Fue engañado, entonces le tocó trabajar otros 7 años, y al trabajar otros 7 años, entonces ya la que era menor ya estaba disponible, se la entregó. Entonces le tocó vivir con 2 mujeres, y para mal del colmo las 2 eran hermanas. Y fue una problemática porque la una le dio hijo y la otra no. Y eso fue un problema entre ellas y para él. Eso llevó a un cabo de que también tuvo que tener una de sus empleadas, miremoslo de esta manera. Porque la una le dio para que tuviera hijos. Y conocemos esa historia que los esclavos cuando estaban en casa de sus amos y tenían hijos, no, aunque fueran hijos de ellos, eran hijos de sus amos. Entonces eso fue un proceso para él. Y esto a veces ha derrotado a muchos hogares, ha derrotado a muchos cristianos de sus hogares, los ha separado de sus hogares, de sus hijos, de sus padres, los ha unido al mundo y estando en el mundo han quedado expuestos a la muerte eterna. Porque si se muere de esta manera, les espera la condenación eterna. Y en la iglesia hemos visto muchos hogares
que han vivido de esta manera. Por esto es una enseñanza y hoy no se las estoy gritando, se las estoy dialogando. Y yo sé que usted, como buen oyente que es, que tiene buena reflexión, está reflexionando cosas que no se le están diciendo, sin embargo, usted se las está ideando. Gloria a Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, es decir, la oímos, nos hace producir por nuestro cerebro, pero también es cortante de la manera que muchas veces se está exponiendo. Hay gente que por ser cortante, entonces la menosprecian y acarrean raíces de amargura en sus corazones y llegan a traer odios al predicador y lo separa. De todas maneras, es como el mismo mal. Bendito sea el Señor Jesús. Demos gloria a Dios. La misericordia divina del Señor es tan ilimitada, no tiene límite. Dios no nos ha pagado a nosotros por lo que hayamos hecho en cuanto al mal, y si nos recompensa por lo que hayamos hecho es en cuanto al bien. Entonces, la misericordia de Dios se extendió grandemente, poderosamente. Aleluya. Entonces, Jacob tuvo un sueño que él vio una escalera apoyada en tierra y que su cúspide llegaba al cielo. Y que por esa escalera, desde el cielo a la tierra, bajaban ángeles y subían ángeles. Fue un sueño. Podemos determinar que Dios salió al encuentro del camino errante que este hombre llevaba. Le salió al encuentro. Lo llamó allí. Pactó con él. Yo sé que en la iglesia hay mucha gente que Dios también tuvo un encuentro con ellos, que los llamó y que hoy están en la iglesia, con una experiencia amarga vivida, y que muchas cosas que se llevaron en momentos salieron de la iglesia no regresaron con ella. Su alma, su testimonio, pero Dios los tiene en la iglesia. Y yo sé que hoy que muchos me pueden escuchar, también pueden tener un encuentro con Dios por medio de esta enseñanza. Porque la misericordia de Dios es tan grande. Aleluya. Demos gloria a Dios. Le voy a dar un versículo en Mateos capítulo 12, versículo 19, 20 y 21. Y allí hay una profecía muy hermosa. Entonces el Señor vino al encuentro de de Jacob por medio de ese sueño, esa escalera que figura la cruz. Nosotros los seres humanos siempre tenemos un sueño de ser salvos. Y es tanto así que cuando el pecador muere en los vicios del mundo, entonces se le reza, se le paga a alguien para que haga esto. Yo no sé si todavía hagan los velorios de 9 noches, pero sí sé que hacen el cabo de año, las misas, porque tienen una desconfianza y al mismo tiempo una credibilidad que Dios salva, pero que el individuo murió en el mundo, donde ya no se puede hacer nada, donde tampoco se puede hacer un ceremonial como para salvarlo, no se puede hacer nada. Lo único que se puede hacer es predicar la palabra de Dios, y el que la crea y se bautice alcance la salvación de su alma. Y es lo que muchos no quieren, abandonar el mundo para convertirse a Dios,
porque el Evangelio del Señor, la palabra de Dios, disciplina al indisciplinado. Por eso lo hace nueva criatura, para que él sea salvo por la palabra del Señor Jesús. Entonces, es la cruz. La escalera hoy es la cruz. Y esa cruz no es la que siempre vemos, la que cargamos en el cuello. Fue donde el Señor murió. Era el lugar de ejecución, donde se dejaba la maldición del maldito. A la cruz se le tenía miedo. Cuando los ejecutantes que mataban, que colgaban al maldito, al ladrón, al maleante, que ese es el símbolo del pecador, del pecado, en el pecador, cuando le veían la cruz era porque sabían que iban a ejecutar a alguien. La cruz no era bendita, ni hasta el día de hoy la cruz es bendita. El que es bendito fue el que murió en la cruz y el que resucitó entre los muertos por haber padecido en la cruz, el Señor Jesucristo. Y su palabra y la iglesia y la persona a quien le ha creído a él su palabra será bendito. Alabanza al Señor, demos gloria a Dios. Entonces esa cruz, el Señor allí murió por todos los pecadores. Es la única salida para todo pecado. La única salida para todo tipo de pecado, para todo tipo de pecador. La Biblia entonces lo describe para toda lengua, pueblo y nación. La palabra del Señor. En Génesis capítulo 28, el versículo 15, encontramos allí ese encuentro que tuvo el Señor con Jacob, lo que él vio. Pero también tenemos el encuentro de Jesucristo que nació de María y que murió en una cruz para condenar el pecado de la humanidad. Y él mandó que el Evangelio se predicase en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y el que creyese el Evangelio alcanzara la salvación. Por eso hay una esperanza en la iglesia, los que nos estamos manteniendo hasta el día de hoy, sin la relación del pecado, ni en la contaminación de este mundo de amargura, de raíces de amargura, nada de estas cosas. Nosotros esperamos el levantamiento de la iglesia que Dios preparó por su palabra. Alabanza al Señor Jesús. Y hoy, mi estimado amigo, tú puedes tener este encuentro con el Señor. Ya Él padeció en la cruz. Ya la cruz a ti no te simboliza nada. No te sirve de nada. Pero sí te sirve mucho el que murió en la cruz y el que derramó la sangre por ti en la cruz. Él es tu Salvador, ese es tu Dios. Ese fue el que sale al encuentro contigo y sale en cada culto, en cada reunión de culto, o por medio de audios, por medio de cualquier sea que se esté predicando. Dios sale al encuentro. Y es un sueño que tú tienes sobre la salvación, que tú crees en la salvación. Entonces deje que ese sueño sea una realidad en tu vida. Sepárese del mundo y conviértase al Señor. No se separe de sus padres maternos ni de su Padre celestial. Venga al hogar celestial. Es la iglesia del Señor, es la casa de Dios y puerta del cielo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que yo dejo esta invitación con el hermano o la persona que tiene la dirección de este servicio, y te invito para que lo hagas en el nombre del Señor Jesús. Nos veremos en otra oportunidad y nos oiremos también en otra oportunidad. Dios te bendiga en este día. Aleluya.